Dicen que la pureza de María fue el pilar del cristianismo. Pero, ¿y si todo fuera un mito heredado de culturas antiguas? ¿Y si la Iglesia lo supiera y aún así lo usara para controlar? La historia de la Virgen María no nació en Belén ni en Nazaret. Nació mucho antes, en Egipto con Isis, en Persia con Mitra, en India con Krishna, en Grecia con Dionisio. Todos hijos de vírgenes, todos salvadores, todos levantados por estrellas en el cielo. ¿Coincidencia? ¿O un plan oculto para convertir un mito en dogma eterno? Si la virginidad era un mito repetido en tantas culturas, ¿por qué la Iglesia necesitaba usarlo otra vez? ¿Por qué fabricar un ideal imposible y levantar sobre el todo un imperio de fe? Antes de entrar a la historia, te invito a que te suscribas y actives la campanita porque aquí revelamos lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. ¿Tú qué piensas? ¿La virginidad de María fue un milagro real o un mito repetido para mantener el control? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. La historia oficial de la Iglesia nos presenta a María como el símbolo máximo de pureza y obediencia, una joven virgen elegida por Dios que sin intervención humana concibió al Hijo Divino. Este relato ha sido repetido durante siglos como un milagro único, irrepetible y sagrado. Sin embargo, cuando exploramos más allá de las paredes del dogma, descubrimos que la virginidad de María no fue una revelación celestial, sino la continuación de un patrón que ya existía miles de años antes del cristianismo. Acharya S. en La conspiración de Cristo pone sobre la mesa un argumento inquietante. Jesús y María son construcciones míticas que beben directamente de fuentes mucho más antiguas. Antes de que se hablara de Belén o de Nazaret, ya existían otros dioses y héroes nacidos de madres vírgenes, anunciados por estrellas brillantes y rodeados de prodigios. El ejemplo más claro es Horus, el dios egipcio hijo de Isis. Su nacimiento, según los mitos, fue anunciado por una estrella en el cielo. Su madre era llamada la Gran Virgen y fue venerado como salvador de Egipto. En Persia, Mitra también nació de una virgen y se le atribuyó el poder de redimir a la humanidad. En la India, Krishna nació de Devaki, cuya virginidad fue exaltada como un signo de pureza divina. Y en Grecia, Dionisio fue presentado como un dios nacido de una mujer mortal bajo la intervención de los dioses. Estas similitudes no son casualidad, según Acharya. La Iglesia primitiva tomó estas narrativas conocidas y las adaptó, reescribiéndolas en los evangelios para crear una historia coherente y poderosa que pudiera competir con las religiones rivales. El cristianismo, en su forma más temprana, no fue original, fue un mosaico, una colcha de retazos de mitos solares, astrológicos y religiosos previos. Uno de los elementos más llamativos de este sincretismo es la relación con la astrología. La Biblia, que a primera vista parece un texto puramente espiritual, está impregnada de simbolismos celestes. El nacimiento virginal de Jesús no solo es un milagro, es un reflejo de la constelación de Virgo, la Virgen, que marca un ciclo de pureza y renovación en las tradiciones astrológicas antiguas. Los 12 discípulos, lejos de ser una coincidencia, representan las 12 constelaciones del zodiaco, un símbolo de que la vida de Cristo seguía el orden cósmico que las civilizaciones ya veneraban. Incluso la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, coincide con la celebración del solsticio de invierno. Ese día, en distintas culturas, se conmemoraba el renacimiento del sol, el momento en que la luz empieza a vencer a la oscuridad. No es casualidad que el Salvador del cristianismo comparta su cumpleaños con los dioses solares de otras culturas. ¿Pero qué motivó a la Iglesia a tejer esta red de símbolos? Acharya sostiene que la respuesta no es espiritual, sino política. El Imperio Romano necesitaba una religión que unificara a las masas, que les diera un sistema de valores y obediencia centralizado. La figura de María como Virgen Inmaculada ofrecía un modelo de pureza que contrastaba con la sexualidad femenina real, siempre temida por las élites religiosas. Y Jesús, hijo de esa madre perfecta, servía como un emblema divino que legitimaba la obediencia y el sacrificio. El cristianismo no solo prometía salvación eterna, ofrecía un mecanismo de control social. La virginidad de María fue elevada a dogma no porque fuera verdad histórica, sino porque era útil. Al presentar a la mujer como símbolo de pureza intocable, la Iglesia no solo creó un ideal imposible, sino que también reforzó la obediencia femenina y el sometimiento de los cuerpos al poder eclesiástico. Y aquí surge la gran paradoja, mientras se predicaba la santidad de la Virgen. Dentro de conventos y monasterios, la represión generaba otros escenarios, muchas veces ocultos y silenciados. La misma institución que levantó el mito de la pureza absoluta sabía que la realidad era mucho más humana, mucho más contradictoria. La pregunta que queda es inevitable. Si los mitos de vírgenes, dioses solares y estrellas ya existían mucho antes de Jesús y María, ¿por qué la Iglesia los adoptó como propios?
¿Era fe genuina o una estrategia consciente para vestir de divinidad lo que siempre fue un relato humano? Imagina el escenario, un convento en plena Edad Media. Las paredes son altas, húmedas, y el eco de los rezos parece retumbar en cada piedra. Las velas iluminan apenas los corredores, dejando más sombras que claridad. Afuera, la gente cree que esos muros guardan santidad, pero adentro, los muros saben la verdad. Una campana anuncia la hora de la oración nocturna. Las monjas, con pasos lentos y uniformes, se dirigen a la capilla. Todas, menos una. Se queda atrás, inmóvil, como si sus pies se hubieran anclado al suelo. En su interior late un corazón dividido entre la devoción que le enseñaron y un deseo reprimido que no puede callar. De pronto, el chirrido de una puerta rompe el silencio. Un sacerdote entra. Su sotana negra se mezcla con las sombras, pero sus ojos brillan. No trae incienso ni hostias. Trae algo más poderoso, conocimiento. Él sabe lo que la joven siente, porque lo ha escuchado antes en las confesiones susurradas entre lágrimas. Conoce esa fragilidad, esa tensión entre la fe impuesta y el instinto humano. Se acerca lentamente, como un depredador que no necesita apresurarse. Ella baja la mirada, pero no huye. Sabe que aquello es un pecado, pero también siente que es inevitable. En la represión, cada roce se convierte en fuego, cada palabra en promesa. Lo que afuera sería un gesto insignificante. Dentro de esos muros adquiere la fuerza de un terremoto. El sacerdote murmura una frase que resuena como sentencia: Dios comprende la debilidad de la carne, pero es a través de mí que Él te perdona. Ese es el punto exacto donde lo sagrado se convierte en excusa, y la obediencia en manipulación. Porque no se trata de un encuentro de cuerpos, sino de poder disfrazado de misericordia. Y la Iglesia lo sabe. Sabe que el mito de la virginidad crea un terreno perfecto. Cuanto más alto es el ideal, más grande la caída y más fácil el control. Ahora imagina otro escenario, un pueblo reunido en misa, escuchando al mismo sacerdote predicar sobre la pureza de María, sobre el ejemplo de la Virgen, sobre la necesidad de mantener el cuerpo intocable para servir a Dios. Afuera, palabras de santidad. Adentro, secretos que jamás se nombran. Esa dualidad no es un accidente, es el teatro más antiguo de la institución. La dramatización de esta historia no se limita a los muros de un convento. Es universal. La represión crea un círculo vicioso: deseo prohibido, culpa inevitable, confesión obligada, perdón otorgado y vuelta a empezar. Cada vez que una religiosa caía en tentación, el sistema no se derrumbaba, se fortalecía. Porque ahora existía un secreto compartido, un pecado guardado, una obediencia sellada por el silencio. La mujer, presentada como novia de Cristo, se convierte en prisionera de un ideal inalcanzable. El sacerdote, portavoz de Dios en la tierra, usa ese mismo mito como llave para abrir puertas que deberían estar cerradas. Y la institución, que conoce y encubre estas contradicciones, se beneficia del teatro. Cuanto más se reprime el deseo, más profundo es el control. El drama real es que esto no fue un caso aislado. Fue un patrón. Un sistema donde el dogma de la virginidad era predicado en los púlpitos mientras se derrumbaba en la práctica. La Iglesia necesitaba el mito para sostener su poder, pero al mismo tiempo sabía que ese mito era imposible de vivir plenamente. Y en esa imposibilidad residía su fuerza, porque donde hay culpa hay necesidad de perdón. Y donde hay perdón, hay dominio. ¿Lo ves? La dramatización no es solo un relato gótico de conventos y pecados ocultos. Es la imagen viva de un mecanismo que se repite aún hoy, un ideal tan alto que nadie puede alcanzarlo. Diseñado no para liberar, sino para someter. Y en ese teatro de luces y sombras, los muros siguen guardando los ecos. Ecos de pasos nocturnos, de susurros prohibidos, de lágrimas silenciosas. Ecos que gritan la misma verdad. La Iglesia nunca ignoró esos secretos. Los utilizó. Los convirtió en armas. La pregunta final, inevitable, nos mira de frente: ¿era esto fe o era un teatro? ¿Era santidad o un sistema de control, donde el deseo humano fue la herramienta perfecta para perpetuar el poder? La política detrás del mito, el Imperio Romano y la Iglesia primitiva necesitaban un relato unificador. Crear una madre virgen y un hijo divino fue la herramienta perfecta de control. ¿Por qué la Iglesia quiere que no lo sepas? ¿Será que abrir los ojos a esta verdad amenaza la base de su poder? La historia de María, más que un dogma, parece un espejo. Refleja los mitos antiguos, las ansias de poder y la necesidad de controlar lo humano a través de lo divino. La pureza no fue un milagro, sino una estrategia. Un mito vestido de fe, diseñado para que millones creyeran en un ideal imposible y vivieran bajo su sombra. Pero la pregunta que queda abierta es esta: ¿seguiremos creyendo en el mito como verdad absoluta o nos atreveremos a mirar más allá y ver la historia como lo que fue, un teatro de símbolos y control? Si este video te hizo pensar, compártelo, suscríbete y deja en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia aún usa estos mitos para manipular la fe?